Bienvenidos, buenos días y bienvenidos al default. Ja, ja. Ya no es default técnico, ahora es default como Dios manda. Bien, muchos se preguntarán, ¿qué es un default? Porque es algo que escuchamos en las noticias, pero muchos no saben qué es. Bueno, los tecnicismos son un poco complejos, pero en resumen, para hacerlo más simple, el default es cuando vos le des plata a alguien, digamos a la tarjeta de crédito, a un banco, a un prestamista, quien sea, y le decís, no tengo plata para pagarte, ¿qué hacemos? Y entonces ahí ya entras en default. ¿Cómo se sale del default? Bueno, negociando con tu acreedor, o sea, con la persona a la que le des plata, para ver cómo le puedes pagar, si te extiende el plazo de pago, si por ahí le podés pagar un poco menos, etcétera, y ahí se acuerda para, bueno, poder solucionar el problema. ¿Qué han hecho acá? Bueno, tenían que pagar 503 millones de dólares como intereses de deuda y no lo pagaron. Bueno, muchos dicen, es la herencia de Macri. Nosotros venimos hacia un montón endeudados. Y por ejemplo, apenas asumió Macri, la primera medida que tomó era pagarle a los fondos buitres. Antes de eso nadie habla de los fondos buitres. Y decía, no hay que pagarles, no hay que pagarles. Bueno, él pagó, digamos, el préstamo que sacó el gobierno anterior de 4.000 millones de dólares. Fue lo primero que hizo. De ahí, por supuesto, arrancó con las arcas vacías, hiper vacías. Ahora, bueno, cuando vos vas a negociar por un default, es decir, vas a tratar de ser razonable con tu acreedor, tratas de, bueno, ser más o menos justo, pagar lo que podés pagar, etcétera. Por ejemplo, Uruguay consiguió que el 90% de los acreedores que tenía de deuda le dijeron, está bien, acordamos, me pagas un poco menos. ¿Cuánto es lo menos que le ofreció Uruguay? Uruguay le ofreció un 10% menos. Significa, le prestaron 100 pesos, le dice, no tengo 100 pesos para devolverte, te puedo devolver 90. Y los acreedores dijeron, está bien, devolveme 90. ¿Cuánto pidió de descuento nuestro gobierno para negociar? El 60%. O sea, te devuelvo menos de la mitad. Y dice, bueno, pero voy a ser razonable. Podría llegar a negociar hasta un descuento del 50%. O sea, te puedo llegar a devolver 50 pesos. Me diste 100 y yo, como soy piola, soy bueno, te voy a devolver 50. Así, por supuesto, que ningún acreedor te va a querer aceptar. Lo van a hacer, van a llevar a tribunales internacionales, te van a hacer una demanda que te van a ganar, porque te la van a ganar, y vas a tener que pagar el monto total, los intereses y los costes de juicio. Y es mucha guita, ¿eh? Mucha guita. Bueno, ¿qué pasa? El argentino está muy acostumbrado a sacarle filo a la tarjeta de crédito, a sacar créditos altísimos para comprar pelotudeces, y después se preocupa y va acumulando deuda y etcétera. Algo muy argentino y nuestros gobiernos no son ajenos a ello. Bueno, este era un video para darles una bienvenida al default. Algunos decían, no, no hay que pagarle a los fondos buitres porque es culpa de ellos. No sean imbéciles, no es culpa de ellos. A ver, los fondos buitres no te obligan a tomar deuda. Los fondos internacionales no te obligan a tomar deuda. Si uno toma una deuda, la tiene que pagar tarde o temprano, porque después te terminan rompiendo el culo más tarde o más temprano y te termina saliendo más caro. Obviamente, en época de pandemia, con el país en crisis, quebrado, sí, obviamente es difícil. Bueno, toma medidas para poder tener más plata. Y no me refiero a subir los impuestos, me refiero a eliminar gastos innecesarios de los cuales tenemos un montón. Bueno, a esto le podemos sumar que Carlos Rodríguez, bueno, un economista que es ex viceministro de Economía, dijo algo interesante, algo que todos pensamos, pero que el gobierno no habla ni en pedo, que la prohibición de despedir a los empleados lo que va a generar es que las pymes quiebren. Algo putamente obvio. O sea, Dios de lo obvio.
Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? No va a hacer una chota. ¿Por qué? Porque todas las medidas laborales que han tomado es sabido que van a generar problemas, que generan desempleo, que las empresas quiebren, etc. Imagínate, si hay empresas de muchísima espalda que han despedido a mansalva, imagínate la pequeña empresa. Y eso que las empresas grandes con mucha espalda, además pueden hablar con los sindicatos, que ahora son bastante flexibles con este gobierno, los sindicatos, pero la pequeña empresa, o sea, el que tiene un pequeño almacén, un pequeño supermercado, una pequeña ferretería, no puede hacer nada. Se jode. Está bien, supermercados y ferreterías han podido trabajar durante cuarentena. Fueron malos ejemplos. Otro ejemplo. Cualquier otra empresa que no haya podido trabajar durante la cuarentena está hasta las manos. Tiene que pagar a los empleados. Como no los puede despedir, les tiene que pagar hasta que quiebre. Una vez que quiebre, ya está. No sirve para nada, ya desapareció. Y eso le va a pasar a casi todas las pymes. Fíjense, en los noticieros ya está saliendo, Barrio 11, un lugar lleno de comercio, está todo cerrado. Los negocios están yéndose a la mierda. Acá en Córdoba, se habrán dado cuenta por la tonada, soy cordobés, todo el centro, todos los negocios ya se han ido, no pueden ni siquiera pagar los alquileres. Es una locura. Entonces, le siguen cobrando impuestos, tienen que pagar salarios, la ayuda es una mierda y además no viene nunca. ¿Qué pasa? Quiebran, no les queda otra. Y bueno, y además el tema laboral sumado a la incapacidad para pagar deuda, tengan en cuenta, el Estado está dando cada vez una imagen más terrorífica de que se caga en la propiedad privada. ¿Cuáles son los riesgos de no pagar la deuda? No es solamente estar en deuda y que después lo tengas que pagar y te salga caro, sino que cuando te quieras refinanciar nuevamente no te va a prestar nadie. ¿Por qué? Pues sos un muy mal pagador. Lo mismo pasa también con el tema de que se quieren quedar con la propiedad privada. Si una empresa ve que vos sos un país donde te cagás en la propiedad privada, lo último que va a hacer es venir a poner un mango acá para hacer una empresa y dar trabajo a la gente. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la Junta Nacional de Granos, y además me llegó un audio de que a los avícolas, a los que producían huevos, también los estaban apretando. No está confirmado esto. Claro, no está confirmado. Es una info que me llegó un poco tarde. Pero el tema es que si ustedes se meten con la propiedad privada, uno, va a saltar una revolución. Ya hay un tipo que dice que si no flexibilizan la cuarentena con el tema del mercado, la gente va a saltar en revolución. Y además, si se meten con la propiedad privada, también se va a saltar una revolución. No se metan con la propiedad privada. Bueno, estas son un par de noticias de las cuales, bueno, quería comentar. Un poco desordenado, ya lo sé. Bueno, lamento bienvenirnos a nosotros a lo que vendría a ser este default, pero bueno, no sé si alguna vez se saldrá de esto. Bueno, comenten, pongan me gusta, compartan, suscríbanse y si no les gusta, hagan lo mismo, pero con disgusto.